Bueno, justo miren, cerraba ahí la idea, no sé si se alcanzó a escuchar hasta el final, que lean el texto en estas coordenadas. La discusión no es solamente si la sociología debe atenerse al marco de cientificidad, ¿eh? A un marco de cientificidad, o si debe salirse pensando que esa ruptura tiene que ver con un pensar crítico sobre las problemáticas actuales o no. Lo que nos dice en este fragmento, que es mucho más complejo que pensarlo en términos de blanco y negro, ¿sí? Lo voy a releer rápidamente, dice, hoy entre quienes depende la existencia de la sociología, cada vez hay más que se preguntan para qué sirve la sociología. De hecho, la sociología tiene tanta más posibilidad de decepcionar o de contrariar a los poderes cuanto mejor cumpla con su función propiamente científica. Fíjense que uno acá no tiene que leer, obviamente que Bourdieu no está apelando a una especie de neutralidad valorativa para nada. Lo que está diciendo, lo que uno puede leer entre líneas acá, es que quizás los poderes nos marcan una agenda de problemáticas y la sociología no tiene que quedar pegada a eso, porque eso sería ser funcional directa o indirectamente, porque a veces la agenda que se plantea es una agenda absolutamente interesada en desviar la atención, ¿no? También existe esa agenda política, ¿no? Esa agenda de problemáticas actuales que desvía la atención, no que trata problemas en función de la utilidad ¿cómo es? Este, Profe, profe, sí, Walter, ¿cómo andas? Decime. ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Y eso también, disculpe, ¿no? Y Dale, eso dale. también no hace como referencia al poder que puede tener la sociología en la manipulación de la sociedad Sí, mediante bueno, sus trabajos de investigación y todo eso. sí, claro, de hecho lo tiene en este doble sentido, creo yo. Si uno lo quiere pensar en la parte crítica, ¿no? La parte negativa, digámoslo así. Si hay estudios sociológicos criticables, los hay de dos formas. Una es en tanto esos estudios son funcionales en sentido directo, funcionales al sistema en sentido directo, los estudios pagos sobre el cambio climático que demuestran que no depende del ser humano el cambio climático. Te doy un ejemplo, ¿no? Y en segundo lugar, estudios absolutamente criticables como el primero, pero que son funcionales al sistema de modo indirecto. Por ejemplo, neutralizando el campo de discusión. Imagínate que yo te dijera ahora, Walter, que en la cuestión actual de la sociología o de las disciplinas y lo que todos los intelectuales deberíamos estar pensando es, no sé, pienso alguna cosa sin sentido, digámoslo así, no sé, es si el ser humano, no sé, tiene que, no sé, dormir 8 o 6 horas por día. Y yo digo, ahí se define el sentido de la humanidad. Y vos decís, sí, me parece que hay otros problemas que son realmente eso, y ahí se reduce la discusión actual. A veces, no sé, me haría ruido. Hay cuestiones que vos decís, me parece que el campo está plagado de estudios que son funcionales al sistema porque saturan con temáticas que no son relevantes. Está lleno de trabajos sobre temáticas que intentan mostrarte que la problemática de la sociedad actual pasa por tal lugar y es una pantalla para disimular. De hecho, el mejor ejemplo, si lo querés ver, lo tenemos, está a nivel global, más allá de, de cuál sea de tal o cual gobierno, no importa. Digo. Tratar de marcar la agenda es también tratar de instaurar temas que no son relevantes, ¿para qué? Para distraer. Y en la ciencia eso también ocurre. Hay muchas investigaciones pagas que diciendo, che, pero ¿por qué esta fundación privada paga este tipo de estudios si no le sirve para nada? Y está seguro que no le sirve, capaz que le sirve indirectamente, porque está acallando una voz ahí, una posible voz crítica. ¿Me seguís, Walter? Haría esta distinción. Sí, sí, sí. Fíjate que acá yo creo que el texto habilita a pensar eso. Vamos a terminar de leer esta parte ahí. Como decía Marcelo, esto se ve mucho en los medios de comunicación y en Está el a nivel global. monopolio se observa muchísimo más. Encontrás un montón de canales de radio, de música, editoriales de todo tipo, que hablan y exponen noticias por ahí inclusive infundadas. Pero bueno, ¿O no te acordás cuando salieron el tema que las noticias todos los días mostraban delincuencia, robos y cosas así, y después
la semana se aumentó el tema de la seguridad, la policía, Hay intereses más puestos, sí. cosas, autos, un montón de cosas. Ni más ni más. El mundo está cayéndose a pedazos de distintas maneras y capaz que vos pones, no sé, el canal de Crónica y te muestra que un perrito está muriendo en la calle y vos decís, está bien el perrito, pobre perrito. ¿A quién le importa el perrito? ¿Me entendés? No, también, ¿sabes? Una vez, no sé, estaba viendo las noticias y no sé, 2 semanas que decían, no, que ahora la tasa de mortalidad de los adultos era ya más grande, no sé, 80 años, 90 años, y al tiempo después lo que hicieron fue a los jubilados aumentarle los años de cobro, o sea, iban a cobrar más tarde. Sí, o que se está Sí, muriendo extender gente la en jubilación. Chaque, o que se está muriendo gente, niños en Chaco por estar trabajando, cuando hoy por hoy niños trabajando. Y Mm. bueno, estamos viendo la noticia del perro, ¿viste? Sí, le digo que esto pasa a nivel global y o sea, la guerra hoy en día es en gran medida una guerra mediática. Yo no digo que no tenga consecuencias reales por eso, al contrario. Mira, hay un texto de un sociólogo francés que se llama Jean Baudrillard, un textito muy breve que se titula La guerra del Golfo no ha tenido lugar. Fue recontra criticado ese texto. ¿Por qué? Porque lo que decía Baudrillard es que lo que nosotros vimos fue una cuestión absolutamente mediatizada de la guerra, ¿no? Incluso después se generó un debate en torno a eso y Baudrillard a ver si lo tengo acá el libro, porque de paso lo dejo a mano para leerlo. Un segundo. De hecho, Baudrillard, no, lo que intenta mostrar ahí es que no sé cuánto de realidad nosotros percibimos y cuánto es el show mediático que está detrás de eso, pero hay un dato muy interesante, que si realmente nos afectara y realmente estuviéramos comprometidos con la realidad, nadie podría hacer un zapping, como de hecho pasaba, y de hecho yo tengo la imagen, el recuerdo en mi casa, que decían, pon un poquito a ver qué está pasando allá en Irak. O sea, a ver, vamos a ver algo de la guerra, como si fuera una especie de show. Y estaba de hecho armado así. Entonces, inocentemente mi familia lo decía, y en el fondo lo que estaba diciendo era correcto en el sentido de, y claro, en el fondo lo que estás viendo es un show mediático. Baudrillard fue muy criticado por básicamente un texto de Christopher Norris que se llama Teoría Crítica, donde dice que es un irresponsable por decir que no hubo una guerra. Y Baudrillard no está diciendo que no hubo una guerra. Lo que está diciendo es que vivimos en un mundo en el cual lo que marca la agenda actual y la guerra actual es una guerra mediática. A ver quién vende mejor su producto. Ojo, que detrás de eso, claro que hubo una guerra, obvio que detrás de eso hubo una muerte, pero también, eso no lo niega, no dice Baudrillard que todo fue en un estudio de cine. Lo que está diciendo es quizás tiene mucho más peso porque fíjate cómo te suaviza cuando vos ves la guerra y la ves como un espectador y bajo un formato que es absolutamente y meticulosamente trabajado por los medios de comunicación. Entonces, Bueno, ahí tenemos un serio problema, porque nosotros fíjense qué loco, las pocas voces que nos muestran cuestiones que pareciera que no están trabajadas mediáticamente son absolutamente acalladas. Hace poco lo vi el otro día, la realidad del COVID-19 en China, con la pandemia, y mostraban a un bloguero que estaba en Wuhan, y que estaba haciendo un seguimiento, y el tipo mostraba con su celular y denunciaba, bueno, el tipo ese desapareció, así de una, desapareció, o sea, vivimos en un mundo globalizado donde uno cree que tiene información de todo a la mano, y la realidad es que los grandes poderes fácticos que han monopolizado, miren, la industria mediática, la industria de los medios de comunicación, se conforma por 4 o 5 poderes, así, hay 4 o 5 grandes medios. esas son las 4 o 5 editoriales que van llevando la información que consideran eh, importante, pero no solo eso, sino información que a vos te hace pensar de tal o cual manera. Entonces, por ejemplo, no sé, Estados Unidos invade Irak. Para por las guerras químicas para salvarnos, porque ellos siempre van en un plan evangelizador, ¿viste? Van a salvar a los pobres que no sabían nada.
Entonces, son los buenos, ellos son buenos, ¿viste? Ahora, hacen cagar todo Irak, todo Siria, todo, no sé, un montón de lugares por lo mismo, porque es por petróleo, porque es por recursos, pero las editoriales que vos lees o que ves, y ellos son buenos. Esto es como la gran película de Hollywood, ¿viste? Ellos Ajá. nunca fueron a Vietnam y hicieron algo malo, ¿viste? Ellos eran los que peleaban con los malos. Bueno, vos te acordás que estaba una serie que se llamaba Nam, Primer Pelotón, y eso te dejaba una imagen de la cultura estadounidense como la de liberación, una cultura que libera en pos de la democracia, y el resto eran unos terroristas. De hecho, nosotros lo tenemos, mirá, hace un tiempo atrás, me hiciste acordar esto, mirá, a- lo vine a buscar a Ricardo Darín, un director súper conocido de Hollywood, para hacer una película sobre narcos. Y el papel que le ofrecen a él era un papel de narco mexicano. Entonces él no acepta. Y te dice, ¿cómo? Pero dice, ¿por qué usted no acepta? Hay un contrato millonario, qué sé yo. Dice, no voy a avalar un estereotipo de que el latinoamericano, y puntualmente el mexicano, es el narco. Si los peores narcos son el narcotráfico depende de Estados Unidos. O sea, existe México como un país narco porque está Estados Unidos, el principal comprador de merca de México. Entonces, lo que hizo Darín estuvo genial, porque dejó en evidencia cómo vivimos en un mundo que todo el tiempo está estigmatizando y poniéndonos como modelos, ¿no? La imagen del narco mexicano. O sea, así que cualquier película, el narco es mexicano, es latinoamericano. O Bueno, colombiano. ahí es para pensar la cuestión. Fíjese lo que dice Bourdieu en este fragmento. Dice, esta función no es servir para algo, vale decir para alguien. Estoy al final del texto acá. Dice, pedir a la sociología que sirva para algo es siempre una manera de pedirle que sirva al poder. Dice, mientras que su función científica es comprender el mundo social, comenzando por los poderes. Operación que no es neutra socialmente y que sin duda alguna cumple una función social. Entre otras razones, porque no existe poder que no deba una parte de sí mismo, y no la menor, de su eficacia al desconocimiento de los mecanismos que lo fundan. Lo que está diciendo acá Bourdieu es que básicamente la lógica del poder está siempre atravesada o fundada bajo la lógica del anonimato. Lo que está diciendo es no hay peor contralógica del poder que la visibilización de esos grandes poderes. Entonces, lo que uno tiene que pensar ahí, ¿cuáles son esas lógicas del anonimato? Las lógicas del anonimato, como dice Bourdieu, también tienen que ver con seguir la agenda que ellos plantean, porque en la agenda de los problemas actuales no va a estar jamás los monopolios, jamás va a estar en la agenda mundial el problema de los monopolios en el mundo, mucho menos Marcelo, encontrar libros en la editoria, en las librerías, que hablen del monopolio editorial. ¿Por qué? Porque te lo estaría vendiendo el mismo tipo al cual se está como cavando la fosa. No existen esos libros. Marcelo, muchas Y veces las investigaciones que se hacen, no sé, Einstein descubre la teoría de la relatividad y recién la publica, no sé, 100 años después, o cosas de esas. Debe ser por esto mismo, porque como no sirve el interés de ese momento en cierta política o para ciertos partidos hegemónicos o no sé, de estas personas, de estos personajes, debe ser un poco por eso que se descubren cosas y después salen a la luz mucho tiempo después. Como ni hablar, ni hablar. Bueno, la discusión, vos decís eso y lo que se me viene a la mente es la discusión Tesla-Edison. O sea, ¿qué pasó? No era negocio. O sea, todo aquello que no es un negocio se invisibiliza. Por eso ahí dice Bourdieu que es lo principal, quizás la mejor forma de oponerse al sistema, no es salirse de una especie de neutralidad valorativa desde el marco cientificista, sino es no seguir la agenda real, porque esa agenda real posiblemente está marcada por esos poderes reales, que jamás se incluyen a sí mismos en esa agenda. Esa es la tesis. Bien, en fin, un poco esa es la idea. Me parece que el texto es rico para no leerlo en esta cuestión del blanco-negro, ¿eh? O sea que cuando uno piensa de un lado hay que ¿cómo es? Deconstruir ese concepto de que no nos movemos en blanco y negro, no son las cosas una u otra así. Bien, vamos a ver un cachito y termino acá, a ver un poquito ¿se ve la pantalla, no? Sí, ahí lo compartí.
la 4 y lo cierro acá. Comentario de este texto. 4, página 101. Bien, voy a ir acá. Bien. Acá. Miren, acá hay este artículo, voy a ir directamente a la página 107 y yo les voy a pedir que lo lean, ¿no? Que lean todo en realidad, para que hagamos esa actividad que les propuse de seleccionar uno o dos fragmentos, no sé, por lo menos así, por lo menos dos de estos artículos, para comentar algo al respecto y que se genere en un foro alguna cuestión. Mira, dice acá, acá. No obstante, bien, esto. ¿Todos ven ahí la pantalla? Dice, bueno, por ahí no se va a entender esto, yo lo retomo, pero después no me interesa esta primera parte, que habría que leer todo un párrafo previo, pero dice, no obstante, esta intelectualización semejante no consiste simplemente en aplicar el método científico, dice, en un sentido estrecho. Acá está defendiendo la tesis de que la sociología tiene que atenerse al método científico, ¿no? El método científico básicamente acá se está refiriendo a que haya un estudio previo con fundamentos, con la búsqueda de regularidades, ¿no? Del fenómeno social, de tal o cual fenómeno social, es decir, que tenga un orden, ¿no? Que esté encauzado, ¿no? Que pueda ser contrastable, ¿no? Que se pueda contrastar con la realidad, que haya un estudio. Después se puede discutir si la sociología tiene que reducirse a un estudio empírico o no, pero que en gran medida lo ha sido así. Que el estudio sea serio, que tenga buenos casos, buenas muestras. No sé. Entonces dice, no obstante, una intelectualización semejante no consiste simplemente en aplicar el método científico en un sentido estrecho. También consiste en promover el modo de investigación que prevalece en un método científico. Normalmente aquí la investigación es libre. Dice, no otorga a sí misma su objeto en función de campos problemáticos. Miren lo que dice acá, ¿no? A partir de lo que charlamos recién. Dice, se otorga a sí misma sus objetos en función de campos problemáticos construidos o por constituir. Constituidos o por constituir. Aquí dice, y sus resultados son comunicados, difundidos, discutidos, sometidos al juicio y a la crítica de los miembros de la comunidad. En un sentido, la investigación solo produce conocimientos en la medida en que sus resultados son comunicados y discutidos. No hay verdadero conocimiento de los fenómenos, sino cuando son objetos de un saber compartido. Sin embargo, en la investigación social, ese reparto se extiende más allá de la comunidad de los investigadores. En una sociedad democrática, todo ciudadano está en derecho de tomar parte de ella. Fíjense que acá lo que nos muestran Y en por lo este... social, Marcelo. ¿Cómo? Y por lo social, porque todos tenemos que llevar como la misma información, como por decir. Y tiene que llegar. Yo creo que ahí está también un poco decir, no porque sea algo científico tiene que quedar en el marco de lo estrictamente teórico y específicamente académico, ¿no? De especialistas. Sino que acá también se defiende esa imagen de que la ciencia no puede reducirse a esa cuestión de un saber de especialistas, sino que tiene que ser comunicado, tiene que haber una implicancia en la sociedad. Y yo creo que en Y este artículo... gracias a Dios que es así, pienso, porque de otra manera, si no, con esto de los monopolios y con esto de qué información es la que tenemos que publicar,
si no llegara nunca a toda la población para ver de qué manera democrática todos elegimos algo, y estaríamos más guiados que ahora todavía. Sí, pero, ¿sabes? Ocurre algo muy curioso, lo voy a buscar al artículo. No sé si ubican una plataforma, termino acá la clase, una plataforma que se llama JSTOR, JSTOR. A ver, lo voy a buscar. No. Bueno, tendré que buscar. Miren, hubo un caso, ¿vieron estas plataformas donde se publican artículos científicos? A ver si era así. Hubo un caso de un adolescente que lo voy a buscar, lo tendré que buscar así, denme un segundo, para no decir cualquier cosa. Es un documental que hay que verlo porque realmente te hace pensar esto que vos mencionás, Franco, de que en realidad las publicaciones científicas, ¿sabés cómo se consigue una beca? Por el puntaje que tenés. Y el puntaje, ¿sabés cómo te lo dan? Según en qué revista publicás. Si la revista está indexada, si tiene como que está avalada. Mira, caso, esta es la plataforma. Lo voy a buscar porque va a estar bueno que lo veamos. Mire, así. Está tildado. Este sistema de almacenamiento en línea de publicaciones tiene restricciones. Solamente para poder acceder a los papers tenés que pagar. Pero hay algo muy llamativo, que los estados financian investigaciones, financian becas a personas que no están por ejemplo, terminan quedando presas, y los becarios también, quedando presas de un sistema que, contrariamente a habilitar el conocimiento, lo restringe. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo tendría que buscar. Juicio, caso, gestor, juicio. A ver, no me acuerdo el nombre del chico. Esto lo voy a compartir para que lo veamos, porque es muy preciso para esto que estamos viendo ahora. Porque se le fue de las manos, era una locura. O sea, llevaste a una persona, encima a un adolescente con toda una vida por delante, por haber compartido el conocimiento. Eso es increíble. En fin. Bueno, un poco eso. Perdón, que estaba compartiendo ahí la... Lean los Profe, textos. ¿cómo era el apellido? ¿Cómo? ¿Cómo era el apellido? Perdón, ahí lo había compartido. Disculpa, ahí vuelvo a compartir la pantalla, mira. Acá, mira. ¿Lo ves ahí? Aaron Svart. ¿Lo alcanzás a ver? No veo nada. Ya va a cargar la página. Dame un toque. A mí me pareció interesante esa última parte del texto que leíste porque como que la sociología recién se siente completa cuando ya después de mostrar el artículo es discutido entre todos. Y cómo busca que llegue a todos ese artículo. Sí. Sí, uno no toma dimensión del peso que tiene el conocimiento hasta que lo ve con estas cuestiones. Fíjate hasta dónde puede llegar un poder fáctico, una empresa como esta, de una plataforma, JSTOR, porque alguien se animó a liberar los papers, que además no son de ellos. Y aparte son papers que no, o sea, que quedan ahí reducidos a ese plano para los que puedan pagar una suscripción, y es muy loco, y ese conocimiento que se produjo y que terminó ahí restringido, se produjo con fondos públicos que le pagaron investigadores, que es como que se muerde, el sistema se muerde la cola a sí mismo, el sistema, digo, el Estado, por ejemplo, porque, y eso generó, en CONICET, por ejemplo, que se reevaluara los criterios de los puntajes, porque le estamos dando puntajes a personas que obviamente no lo hacen porque quieren, lo hacen porque buscan una grilla, che, ¿cuáles son las páginas, las revistas más específicas
especializadas que te dan más puntaje, esta, ok. Esas revistas, a ese artículo no accedes si no pagas una suscripción. Y eso implica restringir el acceso público al conocimiento. Y ese conocimiento se produjo gracias a fondos públicos del Estado que te pagó una beca de investigación, o a un grupo de investigación, un proyecto. Entonces, es como que el sistema, el Estado se muerde la cola a sí mismo y dice, che, pará, nosotros estamos haciéndole el juego al sistema y a grandes capitales privados que lucran con el conocimiento, en este caso, de los intelectuales argentinos que publican en el extranjero y que después eso no es propiedad del Estado. Entonces, lo que están haciendo ahora es que esas páginas tengan, si quieren, el artículo, pero que la información también corresponde al gobierno argentino y a su autor para su libre distribución. Pero claro, eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque si el documento se distribuye libremente, no es negocio tenerlo a la venta. Si a vos te dan la opción de obtener algo gratis o que lo compres a uno de estos poderes fácticos, y yo lo voy a obtener gratis. Eso con la música. Pero con la música ocurre algo muy diferente. A ver, sí y no. Te escucho. Coméntalo, Franco. No, digo que pasa con las películas y con la música esto de que ya uno no va a comprar un CD, una placa, un álbum. Ah. Hoy por hoy uno descarga y mira todo lo que quiere. Sí. De las páginas, digamos, que son más oficiales o que bueno, por ahí, por ejemplo, no sé, vos tenés Netflix hoy, y hoy mirás un documental de, no sé, de algo, y Estados Unidos, o no sé, está como pendiente de que vos veas o esté guiado como que ellos eran los buenos, no sé, por ejemplo, Pablo Escobar. Entonces ellos eran buenos y el otro era malo. Claro. Y después mirás un documental de otra editorial, desde otro lugar, y bueno, van mostrando todas las... Por eso digo, ¿no? Sí, ni hablar. De hecho, fíjate que yo te decía con la música, un ejemplo de una acción contra sistema genial fue lo que hizo Radiohead, que ahora no es ninguna novedad. O sea, los adolescentes hoy en día no pasan por ninguna discográfica, primero porque les cerraron las puertas y después porque se las arreglaron solos. Entonces, lo que hizo Radiohead fue uno de los últimos discos que había publicado, que había lanzado, lo dejó gratis. Y lo que ponía era que vos pagaras lo que te parecía que valía el disco y lo que querías y lo que podías. Y bueno, levantaron fortunas, millones. ¿Por qué? Porque apelaron a los fanáticos, a los seguidores que digan, che, si querés pagar y si podés, pagá, pero principalmente si querés. Primero si podés y después si querés. Y si no, llévatelo gratis. Es muy curioso que incluso el sistema logró encontrarle la vuelta a eso, porque más no sea por una especie de colonialismo cultural. Por eso yo siempre digo que cuando celebramos, qué sé yo, el Día de la Independencia, eso, dejemos de hablar solamente del pasado por el pasado mismo, sino que pensemos que el colonialismo todavía existe, bajo otras formas, mucho más peligrosas porque son invisibles y porque están invisibilizadas en realidad. El colonialismo cultural nos dice que en realidad todo lo que, buena parte de la música que se consigue gratis, ¿sí?, tiene que ver con música occidental estadounidense o inglesa. ¿Sí? Entonces es como el mundo se jodió hace un par de décadas. Se perdió la cultura autóctona, se perdió esa diversidad. Anda a escuchar ahora música griega. Si yo te digo los griegos, uno piensa en sorba el griego, qué sé yo, la tarantela, no sé, algo así de esa zona, como algo propio. Y es más, y en alguna medida, esa ingenuidad está corroborada, porque si uno va a cualquier país así pensando que va a encontrar algo exótico, se va a encontrar con la misma música, haciendo, che, pero esto parece un grupo que hace cover de los Beatles. O sea, está el mundo tan colonizado que el mundo ya se jodió. Por eso digo, el que ha podido viajar por el mundo en el siglo XIX y vio la mejor parte del mundo, el que ha podido viajar por el mundo, porque vio toda la diversidad, todos los países que no tenían contacto con otra parte del mundo y donde desarrollaron una cultura autóctona, y eso para mí fue lo mejor. Hoy en día viajar por el mundo es un embole viajar por el mundo. Yo no soy un viajero, yo no he viajado por el mundo, pero cuando uno ve qué está pasando en otra parte del mundo, está pasando lo mismo que pasa acá, comen la misma comida, hay un McDonald's, toman Coca-Cola, y vos pensás que vas a ir a encontrar no sé, la bebida autóctona, no sé qué, no, o sea, viven del mismo modo que vivimos acá. El mundo La da... hermosa globalización. ¿Eh? Digo, la hermosa globalización. Sí. Bueno, por ejemplo, lo que hablaban hace un ratito, China
que está privada totalmente, por ejemplo, en lo que son redes sociales, Sí. de lo que es el resto o la cultura occidental. Ellos, por ejemplo, tienen, así como darte un ejemplo, tienen su propio Facebook, su propio Twitter, o sea, no tienen contacto desde ese lado, excepto informaciones que se filtran. Sí. No tienen YouTube ni nada, simplemente están aislados, pero bueno, porque son obviamente medidas, digamos, gubernamentales de allá. Qué sé yo, Claro, el régimen de China hoy para puertas adentro es comunista y Claro. puertas afuera capitalista, Claro. gran capitalista, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, sí. Qué sé yo, fíjense cómo se lo ve ahora. La otra vez vi un documental sobre Corea del Norte y te lo intentan ¿Viste vender cómo yo como un país chicanchón? aislado, como un país aislado, pero la realidad es que también ahí mostraban las puertas adentro, y es Lo un país aman que a también Chicanchón. es capitalista, que también tiene sus comercios, tiene una distinción entre lo rural y lo urbano. La ciudad principal de Corea del Norte es un mundo diferente a las provincias, todo el mundo trata de escalar para llegar a vivir ahí, o sea, reproduce también la misma forma de vida que llevamos los occidentales, o sea, nos sirve como occidentales generar ese contrapunto. Les voy a mostrar después una introducción de un texto de un filósofo esloveno llamado Slavoj Žižek, que se llama Las metástasis del goce, donde él ahí dice que en realidad nosotros buscamos todo el tiempo ver la diferencia en el afuera, pero en un sentido que nos sirve para la diferencia como todo lo malo ocurre allá afuera, y nos sirve también como un modo de invisibilizar la propia realidad catastrófica que vivimos. Pero bueno, yo voy a subir, me toca acordar porque tengo varias cosas para varias materias, pero para esta, yo voy a subir ese documental, que ahí lo compartió Flor. Mil gracias, Flor, lo encontraste, buenísimo. Lo voy a compartir, lo voy a subir a la plataforma para que quede también oficialmente cargado, porque este documental muestra cómo el sistema actual llega a casos límites. Dice, che, me estás jodiendo por liberar papers, por liberar artículos científicos. Sí, por eso llegó a generar el suicidio, pues son los culpables intelectuales de la muerte de un adolescente, que lo único que quiso hacer era liberar el conocimiento. Hay que ver ese documental. Bueno, queridos alumnos, alumnas, me gustó mucho la clase, la verdad que no pensé que, a mí por lo menos, no quiero ser autorreferencial porque hablé, es casi un monólogo siempre, pero me gustó mucho las intervenciones de ustedes. Siempre doy por supuesto que hay muchos que yo sé que se maneja más por el chat, que no sé, que parece un poco más reservado, más tímido. Yo respeto eso, sépanlo, no tienen por qué participar. Detesto esa cuestión de una nota por la participación así en un foro de este tipo, porque no todos tenemos el mismo grado de exposición, y así que yo les agradezco. Mira, hay 19 conectados hasta ahora. Bancar hasta ahora una clase que podría ser de 40 minutos, habla muy bien de ustedes, así que re bien. Yo les agradezco y nos encontramos con algunos, la mayoría de ustedes el miércoles, y con el resto, Franco o algún otro más que hace solo sociología, el próximo jueves, ¿sí? Vayan viendo el texto, vayan leyéndolo, y les dejo una breve actividad, no para quemarles la cabeza, para que hagamos algo en un foro. ¿Les parece? Y vemos este documental de Aaron Svart. ¿Sí? Bueno, Profe, profe, ya, o sea, si algunos se quieren ir yendo, vayan. Yo le quería hacer una consulta Dale. porque como me agregaron ahora a los grupos, estaba un poco perdida, así que, pero Dale. es una consulta personal, así que. Bueno, dale, quédate y con el resto nos despedimos. Corto la grabación.